de la destrucción, porque cuando Trump dice la Marina yace en el mar, que fueron destruidas prácticamente sus capacidades de producción y lanzamiento de misiles balísticos y demás, tiene razón. La cuestión es, ¿esa destrucción militar se traduce en una victoria política? No necesariamente. Okay. Porque el que iba con las cartas de básicamente su victoria, que era haber sobrevivido, que era el régimen de Irán, cuando fue a Islamabad, eso es lo que puso sobre la mesa frente a la delegación estadounidense, sumado a que aparentemente, según Vance y Trump, no habrían cesado en sus intereses de enriquecer uranio, que uno puede llegar a presumir podría tratarse después de un arma nuclear. Hasta ahí llegamos. ¿Qué es lo que dice Trump después? Bueno, el estrecho de Hormuz no se abre, esto no funcionó, empieza a amenazar por redes sociales, amenazar, y decide que a las 11 de la mañana del lunes se iba a producir 11 de la mañana Argentina, no 10 de la mañana hora del este, se iba a producir un bloqueo por parte de los Estados Unidos de los principales puertos de entrada y de salida de Irán. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Irán? ¿Qué va a hacer el resto del mundo? El estrecho de Hormuz está siendo bloqueado por Estados Unidos en una diferencia retórica. No es lo mismo decir bloqueamos a Irán que estamos bloqueando también el estrecho de Hormuz, ¿no? Correcto. Me quedé con esto que vos recién dijiste. Bueno, la mesa de negociación parecía que versaba sobre los mismos temas del inicio del conflicto. Cuando vos decís, bueno, Trump afirma que efectivamente han logrado disminuir o mermar la capacidad misilística, balística de Irán. Vos decís, eso es cierto, no necesariamente implica una victoria política. Ahora, ¿cómo poder decir que es cierto si todavía vemos a un Irán que sigue atacando, que sigue en pie, ¿no? Con una guerra que todos pensaron, o por lo menos a dichos de Trump, que iba a ser corta y que Irán iba a estar aniquilado en pocas semanas? Porque la principal virtud que tuvo el régimen de Irán, y creo que es lo que no se esperaban ni Israel, ni Estados Unidos, ni el mundo, es que resistió, que sigue en pie, y de hecho llegó a tal punto esa supervivencia que el propio Donald Trump dice cambiamos el régimen cuando es exactamente la misma gente, salvo aquellos que eliminó, entre otros el ex líder supremo Ali Khamenei, que fue eliminado ese mismo 28 de febrero. Esa supervivencia le permite, primero, seguir disparando, que es lo que hizo. ¿Se acuerdan que cuando fue el cese al fuego, antes de anunciarse las negociaciones, apenas empezó el cese al fuego, Irán empezó a disparar a todos los países árabes del Golfo, incluido también Israel, que es algo común en Medio Oriente, porque siempre en Medio Oriente se trata de tener la última palabra después del anuncio formal del cese al fuego, algo muy parecido a lo que ocurrió en junio del año 2025. Lo mismo el conflicto entre Israel y Hezbolá en el Líbano, ¿no? Porque ese es el otro punto donde no habrían acordado un cese al fuego, donde Israel apenas fue el anuncio del cese al fuego, desplegó un ataque que, si bien avisó a los civiles para que se movieran de las posiciones que Hezbolá, dejó más de 250 muertos, entre terroristas y civiles. Sí, lo que explicaron tanto desde Estados Unidos como desde Israel es que el Líbano no estaba en la mesa de negociaciones, por lo tanto es un conflicto que va completamente en paralelo. Anda, Boyan, que después nos vamos a Israel, ¿sí? Porque, Mauro, para poder comprender un poco este contexto, ¿qué significa, pues más allá de lo que estamos viendo, este enfrentamiento con el Papa y demás, pero yendo a lo constructivo, la OTAN, los aliados en la OTAN, hoy, desde Macron, Keir Starmer, como que se abren del juego para desbloquear el estrecho de Hormuz, no están yendo hacia el lado de Trump. ¿Qué significa esto geopolíticamente para Estados Unidos? Que Trump entiende muy bien que tiene Europa en su contra, Europa entiende muy bien que tiene a Trump en su contra, y justamente la OTAN hoy, sin Estados Unidos, dejaría de ser aquella organización que fue fundada por los Estados Unidos a finales de la década del 40. Yo creo que Europa está buscando su propia identidad, incluso en el terreno internacional, no solo bélico, sino también diplomático, diciendo puede haber otras salidas. Y hubo gente, por ejemplo, como Meloni. Gente que uno puede decir, bueno, tiene un perfil ideológico relativamente similar a Trump, y de hecho se sumó a este bloque europeo que entiende que la vía para la apertura del estrecho de Hormuz no es la vía militar que entiende Trump, que la vía, bueno, no me hables del estrecho de Hormuz, lo bloqueo yo también hasta que lo abras vos, sumado a que los países de la OTAN están entendiendo que esta ofensiva de los Estados Unidos puede llegar a ser perjudicial. No es que entiendan que Irán no puede llegar a ser un potencial peligro nuclear, pero entienden al mismo tiempo que la metodología para terminar con esa potencial amenaza nuclear le es muy perjudicial, sobre todo en el plano energético. Sí, bueno, y a propósito de Meloni, hay 3 elementos, digamos, para poner sobre la mesa. Primero, que ya viene de una derrota electoral. En segundo lugar, ya se había opuesto a la utilización de bases militares de Italia en Sicilia, y ahora, bueno, en el conflicto entre Trump y el Papa, claramente tomó posición, como era previsible, en favor del jefe del Estado Vaticano. Bueno, este es un capítulo aparte, ¿no?, del cual vamos a hablar también. Tenemos declaraciones de Benjamín Netanyahu, que se refirió a la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Hormuz, naturalmente convalidándola y diciendo que Irán violó todo tipo de acuerdos.
שוחחתי אתמול עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס. הוא צלצל אליי ממטוסו בדרך חזרה מאסלאמבאד. הוא דיווח לי בפירוט, כפי שעושים אנשי הממשל הזה מדי יום, על התפתחות המשא ומתן. במקרה הזה, הפיצוץ במשא ומתן. הפיצוץ בא מהצד האמריקני שלא היה מוכן לסבול את ההפרה הבוטה של ההסכם לכניסה למשא ומתן על ידי איראן. הוא גם הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ בארצות הברית זה הוצאת כל החומר המועשר ולהבטיח שאין יותר העשרה, או בהמשך בשנים הבאות, וזה יכול להיות עשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, כמובן דבר שהוא חשוב לנו, וכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם בלוקדה, זו מילה לועזית, למצור, מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארצות הברית כל הזמן. Bueno, acá lo que se sigue viendo es un alineamiento total entre Estados Unidos e Israel, el tema del Líbano particularmente, que son los ataques de Israel a Hezbollah en el sur del Líbano, frontera norte con Israel, sigue siendo un tema que tanto Netanyahu como Trump sostienen, independientemente de las negociaciones que se llevan adelante por el tema Irán particularmente. Vamos a ir a Israel con Gabriel Ventasgal, que tengo entendido ya nos escucha. ¿Cómo estás, Gaby? Un placer, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ayúdanos vos a comprender o darnos tu perspectiva desde allí. Yo le preguntaba recién a Mauro Embe, que está con nosotros. Bueno, hablemos de estas últimas 48 horas. ¿Qué nos están diciendo? ¿No? Pasó todo el fin de semana, tuvimos negociaciones frustradas, tenemos todavía una situación de conflicto en puerta. ¿Cómo lo ven desde allí? Mira, yo creo que la decisión de Donald Trump es quizás uno de los movimientos más astutos que he visto a lo largo de toda esta guerra. Porque pensemos un segundo, cierra el estrecho de Hormuz, no hay flujo de crudo, ¿dónde compra la humanidad petróleo? Una de las fuentes es Estados Unidos, o sea que ahí triunfa. Lo segundo, bloquea el estrecho de Hormuz. Irán supuestamente necesita oxígeno para liberarlo. O sea que Irán tiene que tomar la iniciativa bélica en una situación de desventaja. Segunda decisión estratégica genial. Tercera decisión estratégica. Estás destruyendo al régimen, asfixiándolo económicamente sin disparar balas. Tengamos en cuenta, este régimen ya viene débil. A veces nos olvidamos, pero antes de esta guerra, Irán tenía varios problemas acumulados. La población en Irán, cuando no contaba con medios para pagar sus deudas, vende órganos. Y no es un fenómeno aislado. Estamos hablando de un fenómeno bastante conocido. O no, calientan bueno, yo te digo la verdad, no lo tenía sobre la mesa esto que decís, me impacta. Me impacta realmente. El tráfico de órganos es uno de los mercados más importantes y más fructíferos. O, por ejemplo, calentar tu casa con Mossad. Mossad es un resto contaminante que no es gasolina y que lo utilizan porque no tienen forma de calentar sus lugares porque tienen un problema energético impresionante. Ahora, déjame preguntarte si esto que describís como una asfixia económica a Irán, con consecuencias tales como el tráfico de órganos o tener que calefaccionarse con sustancias tóxicas, si pone a la población iraní en contra de su propio régimen opresor o si lo ve como en la narrativa de muchos otros países que tienen dictaduras o autocracias y ponen en el extranjero, en el que está afuera, en este caso Estados Unidos, como responsable de esas penurias, ¿no? Las dos cosas, porque una palabra clave en Irán se llama nofuz, y nofuz en persa significa la invasión extranjera. Odian que los invadan de afuera y sentirse manipulados por Estados Unidos, por Inglaterra, por Rusia en el pasado. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el apoyo real del régimen? 30%, como mucho. 30% que recibe trabajo del régimen. O sea que ese es el apoyo básico. Ahora, si el régimen pierde la capacidad para poder alimentar a la población y darle trabajo por justamente esta presión económica, ¿va a ganar apoyo o va a perder apoyo? Yo creo que va a perder apoyo. Creo que la astucia de Trump es no derrocar al régimen hasta el final,
sino después de golpearlo, permitir que caiga solo. Ahora, recién dijiste algo interesante. Decís, bueno, hubo una jugada o hay varias jugadas en simultáneo de Trump. Una de ellas es una genialidad, que es decir, bueno, perfecto. Ahora, ¿quién les va a proveer el petróleo? Nosotros mismos. Si querés lo compartimos, ¿sí? En una de las tantas declaraciones que tenemos hoy de Donald Trump. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And, you know, the amazing thing is we don't need this. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. And many ships are heading to our country right now as we speak to load up with the best. Right now, there are many boats coming to our country. Now, it could very well be this is going to be settled before that. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. Bueno, acá Trump dice están dispuestos a llegar a un acuerdo. Bueno, no sé si estos datos son corroborables. Dice, nosotros producimos más que Arabia Saudita y habla del año próximo como un año en el que duplicarán su producción. Pero bueno, esto es lo que vos estabas diciendo recién, Gabriel. Pero ¿quién necesita el petróleo? ¿Lo necesita Estados Unidos? Yo creo que no. Quien necesita el petróleo es Europa o China. Y es por eso que ahora se movilizan para presionar y ahora se despertaron y quieren el libre paso. O sea que, de alguna manera, también están castigando a los europeos por su pasividad o su falta de visión. Y es por eso que, por ejemplo, Pedro Sánchez va corriendo a China a intentar coordinar algún tipo de acción. Creo que estamos en un momento en donde lo que acaba de ocurrir es clave para el desarrollo de la guerra. Ahora, sí, le voy a preguntar a Mauro también su perspectiva, porque esto que nos planteas es casi como una jugada a dos bandas, ¿no? Como una especie de carambola en la que yo, bueno, me pongo como el principal proveedor de petróleo al mundo, que termino haciendo venir a China, mi enemigo global actual, mi enemigo comercial por lo menos, venir al pie para negociar, porque me van a tener que venir a comprar a mí. Tengamos en cuenta que en el estrecho de Hormuz los mayores que se aprovisionan del paso por allí son China e India, si no me equivoco. ¿Vos cómo lo ves, Mauro? Puede haber sido una jugada astuta de Trump. De hecho, no sé quién se imaginaba que él podía llegar a hacer esto. El tema con la estrategia es que el factor que le juega en contra es el tiempo. Y no solo es el tiempo, sino que es el precio de ese petróleo, que si bien Estados Unidos es el mayor productor, el precio al que le vende, no solo al exterior, sino en su interior, es el precio internacional. Entonces, aunque Estados Unidos sea el mismo productor, como el mercado tiene miedo, no tiene miedo de que esto se alargue, y por eso los precios de futuro, por el precio de que siempre hablamos del barril es a futuro, si sigue aumentando, el precio del galón para el estadounidense que carga el auto con nafta también va a ser cada vez más alto. Y de cara a las elecciones de noviembre de este año en los Estados Unidos, el factor principal que tiene en contra hoy Trump para esta estrategia es el tiempo. A ver, Gaby, ahí hay un aspecto que dice Mauro que es atendible. Toda esta jugada geopolítica que vos decís tan pensada, bueno, tiene quizá un dique de contención que es la propia ciudadanía estadounidense en un año electoral. Vamos a ver cuánto aumenta el precio del petróleo. Lo que me queda claro es que perjudica mucho más a Irán de lo que perjudica a Estados Unidos. Si Trump quiere ganar las elecciones, necesita ver que los iraníes levantaron la bandera blanca. Y hoy acaba de decir, me llamaron las personas correctas para volver a negociar. Él necesita una bandera blanca, que los iraníes se rindieron. Y esa bandera blanca puede ser que entreguen el uranio enriquecido, que renuncien a la fabricación de misiles, que aseguren el libre paso del estrecho de Hormuz. Necesita una bandera blanca que sea clara y evidente. El hecho de que Irán no esté disparando ni contra los barcos estadounidenses, ni contra las bases militares, ni contra Israel, significa que están más cerca de una bandera blanca que de otra cosa. ¿Hace cuánto que no dispara contra Israel? Desde que se declaró el ultimátum. Viernes. Desde que terminó el ultimátum. Claro, y podría haber disparado, podría haber dicho, disparo contra Israel porque Israel ataca a mi aliado Hezbollah, y sin embargo no está disparando. Eso nos muestra que son mucho más débiles de lo que declaran. Retóricamente algunos han comprado el producto Irán venció. Yo no lo he comprado tanto. ¿Mauro?
Yo considero que el régimen puede llegar a esperar. O sea, efectivamente que la posición ahora en la que lo está poniendo Estados Unidos es porque Donald Trump necesita una victoria y si no necesita, digamos, una rendición total, va a fabricarla, porque discursivamente y retóricamente Trump puede hacer eso. De hecho, fue tan hábil que metió al Papa en el medio de la discusión y distrajo la atención de Hormuz y ahora gran parte del mundo está hablando de su conflicto con el Papa y no de Hormuz. Digo, dialógicamente y retóricamente él puede fabricar esto. ¿Qué es lo que considero también? Que es una situación donde hay demasiados, si se quiere, demasiadas cosas en juego o demasiado azar, si se quiere, ¿no? Porque por supuesto uno puede tomar esta estrategia, pero lo que estamos viendo en esta guerra es que cuando empezó lo que se esperaba no terminó pasando. La guerra terminó durando más, si bien estamos más o menos un poquito dentro de los parámetros que había hecho Donald Trump, pero que la incertidumbre sigue. Esa incertidumbre al mundo en general no le gusta. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Si se multiplica por el tiempo, puede llegar a ser grave. ¿Qué es lo que considero también que va a seguir? Y esto probablemente siga por muchísimo tiempo más, el tema de Hezbollah con Israel, que hay que recordar que el día de mañana se van a juntar los embajadores en Estados Unidos de Israel y de Líbano, que no es Hezbollah, sino del gobierno libanés, para empezar negociaciones que puedan llevar, por un lado, al desarme Hezbollah. Yo lo considero poco probable, pero puede llegar a ser. Esa es la pregunta. Que puede ser poco probable el desarme Hezbollah. Y por otro lado, que lo dijeron, tampoco creo que se lleve a cabo así, un acuerdo de paz de dos países que están formalmente en guerra desde 1948. Yo creo que es un inicio en la conversación. Y si no funciona esa conversación para el desarme Hezbollah, Israel avanzará con la vía militar. Ahora voy al tema Hezbollah y el conflicto en el Líbano, Gaby, pero Carlos, estábamos hablando recién del tema del petróleo, del estrecho de Hormuz, las declaraciones de Trump diciendo, bueno, no hay problema, nosotros proveeremos al mundo el petróleo que necesita, tenemos más producción que Arabia Saudita, vamos a duplicar nuestra producción al año próximo, y recién decía Gabriel Ventajal desde Israel, bueno, Trump ha hecho como una suerte de jugada de ahogar o asfixiar financieramente a Irán. Sí, hay que tener en cuenta algunos datos, Débora. El viernes se conoció el índice de precios al consumidor de Estados Unidos para entender cómo está aumentando la inflación en el mundo. Estados Unidos había tenido una inflación anual en febrero del 2,1%. Bueno, se conoció marzo. ¿Cuánto dio marzo? 3,2%, subió un punto la inflación en Estados Unidos. Claro, es mucho. Este es un dato muy importante porque eso repercute por qué subió la inflación, por lo que estábamos hablando, por el precio de la gasolina, en particular el galón, que prácticamente está ahora en $4,20 el galón, para tener una idea, 3,7 litros, y eso evidentemente repercute mucho en la sociedad americana y hay que recordar que cuando el precio de gasolina supera los $4, está dicho prácticamente en los Estados Unidos que los oficialismos pierden directamente la elección. Así que tenés un impacto en el precio de la gasolina, que subió 35%, impacto en el índice de precios al consumidor, que de 2,1 en febrero pasa a 3,2 en marzo, y obviamente otro tema que hay que tener muy en cuenta, Débora, que así como Estados Unidos es el principal exportador de petróleo del mundo, uno de los principales, uno de los primeros 5, también es el principal importador de petróleo, o sea, exporta e importa. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se analiza el tema solamente de la exportación, porque Estados Unidos también importa petróleo. Bueno, Estados Unidos decidió a partir de hoy hablar ellos mismos, ¿no? De la decisión de bloquear el estrecho de Hormuz, de bloquear todos los puertos y las zonas costeras de Irán. Jan, mostrame qué está pasando ahora. Bueno, exactamente, Débora. Vamos a ver el mapa en vivo y en directo del estrecho de Hormuz en tiempo real para poder comprender de este enclave que siempre repetimos lo mismo, tan fundamental para el 20% del petróleo del mundo. Bueno, la Marina de Estados Unidos, ¿qué definió? Y muy bien lo explicaba Mauro Embe, que todos los barcos que tengan que ir desde Irán o hacia algún puerto, propiedad o que tenga vigencia y legislación de Irán en esta zona del mundo esté bloqueado por la propia Marina. Que es un cuello de botella, para decirlo muy burdamente y bajarlo al llano, afecta, como muy bien marcaba Carlos recién, en el precio del petróleo. Bueno, fíjense ustedes, este es el plano, ¿sí?, que la producción pone en pantalla de embarcaciones en diferentes colores. Algunas representan banderas, obviamente, que responden a Irán, otras, obviamente, a distintos puntos. Para entender, Débora, tanto Kuwait como Omán, como Irak, como todos los países que tienen de alguna u otra manera influencia en el estrecho de Hormuz, ahora hablan con sus fuentes diplomáticas para tratar de ver cómo solucionar este conflicto. Esta es la imagen en el mundo que hoy miran los mercados internacionales para comprender el contexto de lo que está pasando. Bueno, Lo importante, Débora, es que, por ahí le podemos preguntar a Mauro también, es ¿de quién es el estrecho de Hormuz?
Bueno, Acá a hay un- Mauro o a Gaby también, ¿no? y a Gaby también, porque acá hay un problema de jurisprudencia, porque en realidad el estrecho de Hormuz es de quien lo transita, no es como el tema del canal de Panamá que Estados Unidos se lo dio a Panamá. El estrecho de Hormuz es transitado, hay 1.500 kilómetros, digamos, de costa que son de Irán, pero el resto es transitado libremente. Por lo tanto, no se puede, ningún país puede bloquear, no sé, Mauro, si es así, puede bloquear directamente el estrecho de Hormuz. También le pregunto a Gaby. En términos legales no, pero bueno, si algo que pasa en Medio Oriente, que la cuestión de derecho internacional y demás no se ha respetado. Claro, De pero hecho, ¿de quién es hoy el estrecho de Hormuz? el estrecho de Hormuz hoy, podemos decir, lo tiene en parte controlado Irán de facto por la amenaza de la guerra revolucionaria y ahora por parte de Estados Unidos por el bloqueo de la Marina que hace en ese sentido. Pero es todo de facto, digamos, no hay nada de iure, digamos, por derecho, salvo aquella reglamentación que pudo haber hecho Irán en su derecho interno, que no necesariamente va a ser superior a cualquier norma de derecho internacional marítimo, ¿no? Gaby, El Tratado de San Remo del año 1995 establece que en caso de guerra puedes bloquear a un enemigo. Estados Unidos ha declarado a Irán como estado hostil, por lo tanto puede bloquear. Es legal. Lo que pasa es que no puede provocar una hambruna y una crisis humanitaria perenne. Y si bloquea un barco, tiene que bloquear a todos los barcos. Por lo tanto, lo que está haciendo en el marco de una guerra Estados Unidos es completamente legal. ok. Ahora, sí, Jan, dale. Si esto, Gabriel o Mauro, obliga, porque ya sabemos del fracaso del fin de semana de las negociaciones, obliga otra vez a una ventana de diálogo, obliga otra vez a una foto de políticamente tan impactante como J.D. Vance en Islamabad. ¿Qué crees, Gabriel? Yo creo que Irán está sufriendo una crisis interna grave. Primero comenzaron siendo gobernados por clérigos que pensaban que el ayatollah sabía todo. Se conoce como Wilayat al-Faqih. Es el sabio, es infalible, sabe todo. Luego pasaron a ser gobernados por la Guardia Revolucionaria en su rama más extrema. Y ahora parecería ser que el poder recae en el presidente del Parlamento, en el ministro de Exteriores, Arachki, y en el presidente Pezeshkian. Lo que estamos viendo es quién va a ganar. Si los que ganan son los realistas, que entienden que no pueden derrotar a Estados Unidos y que se van a fundir, entonces van a llamar en el marco de los próximos días a Trump a decirle: volvamos a dialogar, te damos el uranio enriquecido, nos comprometemos a A, B y C para contarle que se termine el bloqueo. Eso sí ganan los realistas. Lo que pasa es que cuando tú durante tantos años taladraste y te convenciste de la infalibilidad del régimen, puede ser que prefieras morirte como Sansón. Significa haciendo fuerzas con las murallas de Gaza y muriendo tú y tu población. Ahora, recién mencionaron en varias ocasiones todos ustedes la figura de J.D. Vance, porque junto con Ashton Kutcher, con Jared Kushner, y los demás Pete Hegseth, negociadores de los Estados Unidos, bueno, pasó a ser una figura que, si bien en un primer momento parecía tener diferencias o discrepancias con el presidente de los Estados Unidos en relación al conflicto, pasó a integrar esta suerte de grupo de negociadores en nombre del presidente Trump. Sin embargo, en estas horas empieza a haber muchas sombras respecto de J.D. Vance, ¿no? Quizá lo que ha ocurrido en Hungría también, con la derrota de Víctor Orbán. ¿Es un interlocutor válido hoy J.D. Vance? Le pregunto a Mauro y luego a Gaby. Yo creo que Trump quiso involucrar también a J.D. Vance. Digo, la pregunta es por qué en todo esto no se involucró Marco Rubio de forma directa o al menos visible, que es el secretario de Estado, el que uno entiende como el halcón dentro del gobierno de los Estados Unidos. J.D. Vance, que viene del MAGA, del Make America Great Again, tiene una visión mucho más aislacionista de los Estados Unidos. Además de que involucrarlo también lo pone en un compromiso de tener que hacer esto, y yo creo que al ponerlo a Vance para negociar, también busca algún tipo de acuerdo, porque uno dice, bueno, si manda al halcón quiere atacar, si manda al aislacionista quizás quiere dar una señal de acuerdo. Lo que estoy escuchando también, lo que veo es que Pakistán parece que quiere sentar de nuevo a las partes. Pakistán, que por su lado aprovechó muchísimo la oportunidad, incluso ploteando toda la ciudad de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, como si fuese el G20 más o menos, está aprovechando el momento geopolítico. Y yo creo que se puede llegar a otra negociación. Ahora, si las partes se van a creer entre sí o no, si Irán va a entregar el uranio enriquecido, que yo creo que una parte realista para sobrevivir estaría dispuesto a hacerlo, no sé si eso sería tolerable por parte de la Guardia Revolucionaria, y por supuesto qué puede pasar dentro del propio régimen, si efectivamente, como dice Gabriel, se puede llegar a partir, que ese es un gran riesgo, ¿no? Imagínense un Irán en guerra civil.
Claro. Ahora, Gabriel, dos temas inquietantes. Esto, imagínense un Irán en guerra civil que dice Mauro, y paralelamente el enriquecimiento de uranio. Si Irán estuviera dispuesto a poner esa discusión sobre la mesa, ¿qué fiabilidad tendría lo que pudieran decir si no dejó nunca entrar a ningún veedor, hacer ningún tipo de control? O sea, parecería una abstracción que se siente a una mesa a decir yo estoy dispuesto a entregar, digamos, parte de lo que es uno de los temas principales, que es la posibilidad de tener un arma nuclear. Es un preguntón lo que estás diciendo, porque al fin y al cabo, dentro del Islam chiita se desarrolló el concepto de taqiyya, que es ocultar la verdad. En otras palabras, mentir. Se puede mentir para favorecer la causa. Se puede mentir, lo hemos visto en la franja de Gaza cuando tiraban cualquier número y medios de comunicación irresponsables los repiten hasta el día de hoy. Y también cuando Irán dijo durante años que el objetivo no era desarrollar armas nucleares cuando evidentemente lo era. Entonces mentir para favorecer la causa es legal. ¿Qué seguridad tenés entonces que van a entregar los 460 kilos de uranio enriquecido y que no tienen más y van a renunciar efectivamente? Es imposible saberlo. La única alternativa, creo yo, es que todo el tiempo Irán sienta que alguien está sobre su nuca persiguiéndolo. Y creo que esa función la va a tener que cumplir Israel. Bien. Lo sumo a Ernesto Calvo, que es profesor de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Maryland, está en Washington. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te sumamos a esta conversación en la que, bueno, básicamente estamos poniendo sobre la mesa la decisión de Donald Trump de bloquear el estrecho de Hormuz, el propio Estados Unidos, los puertos y las zonas costeras de Irán, las consecuencias económicas que esto puede traer a nivel global y también para el régimen iraní respecto de la asfixia, que entiendo puede ser una de las... De las estrategias del presidente estadounidense en el medio del conflicto. ¿Cómo lo estás viendo vos? Creo que la percepción de Estados Unidos es que en realidad no hay un plan, con lo cual cualquier política que discutamos en los próximos 10 minutos o 2 horas o 5 horas va a ser cambiada dentro de 24. Por ese motivo, es difícil especular cuál es el final de juego al cual está jugando Trump. Es difícil saber cuáles son los escenarios posibles. Esta es una guerra que se inició sin tener, ¿cómo se llaman?, las reuniones que son en general de criterio, que son necesarias, sin hacer lo que se llama due diligence, sin hacer las averiguaciones de curso para ver cuáles son las posibilidades de llevar adelante la guerra. Es una guerra que en Estados Unidos se percibe como una guerra de Trump, no del Estado norteamericano, y entonces todo lo que pensemos sobre cómo se va a desarrollar es muy difícil de evaluar. Creo que hay mucha frustración en Estados Unidos, económicamente, políticamente, y lo cierto es que tampoco hay una salida a este final de juego. Estados Unidos no puede poner botas sobre el territorio, Irán no puede tampoco tener ningún tipo de control sobre su propio espacio aéreo, entonces estamos en un impasse que no se sabe cuánto puede durar. Jan, ¿tenés alguna noticia de ahora mismo, verdad? Sí, porque está bueno para charlarlo con Ernesto, también con Gabriel. Fíjense lo que hizo Rusia durante las últimas horas. Evacuó su base o una de las bases nucleares que tiene allí en campo, en la zona de Bayer, en Irán. 108 personas que han salido, obviamente, en las últimas horas. ¿Esto qué significa, Ernesto o Mauro? Gabriel, lo mismo, para poder comprender este contexto, ¿no? ¿Qué significa esta decisión de Rusia? Mauro. Bueno, quizás en vista de lo que podría llegar a ser un potencial ataque de Estados Unidos, sacar a la gente de la base de la central nuclear de Bushehr, que bueno, se puede entender en una amenaza y un cese al fuego muy, pero muy frágil. Recordemos también que son 2 semanas de cese al fuego, ¿no? Porque fueron 2 semanas, hay que ver qué pasa en los próximos días, si empiezan negociaciones o no, pero bueno, está cada vez más frágil con cada medida que se toma, ¿no? Gabriel. Mira, me gustaría decirte algo que me acaba de enviar alguien que nos está viendo y es una persona más inteligente que conozco de Argentina. Me dice así: desde el año 1900 hasta ahora hubo 31 elecciones de medio término en Estados Unidos. Solamente 7 veces los presidentes lograron ganar las elecciones de medio término en alguna carrera. Por lo tanto, teniendo en cuenta este dato fundamental, ¿hasta qué punto una acción más, una acción menos va a decidir una elección? ¿Es que acaso realmente esto que estamos viendo ahora va a definir la elección de dentro de unos cuantos meses? Tenerlo en cuenta.
Muy bien. Si quieren, compartimos una declaración más reciente de Donald Trump. Este conflicto que él también entiende termina siendo funcional, que es su conflicto con la OTAN y con muchos países de la Unión Europea. Lo vemos. You probably heard that a lot of very good things are happening with regard to the Strait, Hormuz. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that would be very effective. Iran will not have a nuclear weapon. Will not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Their promise was that they were going to open the Hormuz Strait. They didn't do it. They lied. But I'm very disappointed in NATO. They didn't do that. They weren't there for us. We pay trillions of dollars for NATO, and they weren't there for us. Remember what I said. NATO was not there. Now they want to come up, but there's no real threat anymore. Bueno, acá tenemos el tema de la OTAN, del cual quiero hablar, y después el tema de Irán no tendrá un arma nuclear, que quiero volver sobre ese tema. En su pelea con los países europeos, con la OTAN, Gabriel, ¿cuál es la estrategia de Trump de pelearse con Europa? En este caso yo creo que sí, no tiene estrategia. En el caso de Irán creo que tiene una estrategia más clara, en el caso de Venezuela tiene una estrategia más clara, en el caso de Cuba tiene una estrategia más clara. Yo creo que al dividir el mundo de forma tan evidente entre buenos y malos totales, coloca a ciertos gobiernos de Europa como los malos. Y les exige, a partir de ahora empiecen a pagar ustedes también por lo que nos... Y lo ha hecho igual que con Ucrania, ¿eh? Con Ucrania también le exige, nosotros no vamos a defenderlos gratis. Entonces sí creo que la prioridad es sentirse el sheriff del mundo. Le exige a sus socios que respeten al sheriff, y se cree evidentemente el sheriff, por lo menos en el Medio Oriente. Lo que pasa es que en el Medio Oriente admiran al sheriff. Claro. En Europa desprecian al sheriff. Está bien, Mauro, es porque, a ver, uno puede comprender la guerra discursiva de Donald Trump con muchos países del Oriente Medio, particularmente con Irán, dictaduras latinoamericanas. Ahora, esta pelea con países de la Unión Europea es difícil de comprender. Yo creo que tiene una postura, primero, que refleja la del norteamericano, la del estadounidense, digamos, que ve quizás, no el estadounidense que uno suele ver de las costas, ¿no? Sino el estadounidense del medio de los Estados Unidos, que es en general el que votó y podría seguir votando a Donald Trump, de una mirada muy, digamos, aislacionista en el sentido de Estados Unidos puede con todo, puede incluso de manera intervencionista también en el exterior, pero Estados Unidos, y que si el resto no acompaña es una traición. Y Europa vivió prácticamente de 1945 hasta la fecha bajo el ala de los Estados Unidos, sobre todo Europa Occidental, y después del 91 Europa completa. Entonces Europa está tratando también de identificar cómo encontrar su propia identidad y manejo en el sistema internacional, con muchos gobiernos que asimismo están muy hackeados a nivel interno, ¿no? Yo creo que una excepción podría ser la de Magyar, que ganó justamente frente a Víctor Orbán, que es uno de estos tantos líderes que algunos llaman populistas. Yo no sé si llamarlo de esa manera, porque no me gusta el término populismo tampoco, de una Europa hackeada por sus propios problemas, que ahora se suma a que no tiene Estados Unidos y que tiene que tomar decisiones donde hay quienes están preguntando, bueno, la ciudadanía, digo, ¿sirve ser Europa? ¿O sirve ser cada país por separado y encontrar una nueva manera? Yo creo que Trump está rompiendo con el esquema que Estados Unidos creó en el 45, ¿no? Bueno, lo vamos a consultar sobre este tema Ernesto Calvo, que está en los Estados Unidos. ¿Vos cómo lo ves, Ernesto, teniendo en cuenta esta descripción que hacía recién Mauro o Gabriel, ¿no? Mauro decía, quizás está representando a un sector del estadounidense. ¿Vos cómo lo evaluás? No, yo lo evalúo como locura. Y vamos a decirlo de este modo. El poder de Estados Unidos de toda la posguerra estuvo cementado en su capacidad militar, en su capacidad diplomática, en su increíble ventaja en tecnología, en investigación y desarrollo, y la posición central del Fed. Tres de los pilares fundamentales del poder de Estados Unidos los ha detonado Trump, y la OTAN es justamente uno de esos mecanismos de diplomacia holandesa que está siendo detonado. No se puede gobernar
lo que se ha decidido abandonar, lo que no se controla. Lo que Trump ha decidido hacer es, como dijo recién nuestro colega, tomar una posición aislacionista, pero en esa posición aislacionista lo que ha hecho es detonar las bases del poder político de Estados Unidos en la posguerra. Es una política en Estados Unidos, es considerada reckless, es considerada, digamos, peligrosa, inadecuada. No creo que en esto haya un diseño, un plan. Creo que de nuevo, como Irán, es algo que decidió desde el ombligo de Trump hacia el mundo y que no tiene un futuro para mí que sea muy viable. Uh-huh. Otro de los temas que en este fragmento que compartimos de Trump ponía sobre la mesa es una afirmación, no sé con qué grado de fiabilidad, decía Trump, Irán no tendrá un arma nuclear. Bueno, hoy eso no lo podemos saber, tiene capacidad de enriquecimiento de uranio para hacerlo, para generar varias, creo yo. Gaby, si nos tenemos que basar por los datos que hay hoy, algunos derivados de la OIEA, el propio Rafael Grossi, que ha hecho declaraciones recientemente, ¿Irán sigue en capacidad de tener un arma nuclear? Para poder desarrollar un arma nuclear necesitas dos cosas: intenciones y capacidades. ¿Está bien? Argentina Sí. también tiene la capacidad, no tiene la intención. Correcto. Brasil también, ¿estamos de acuerdo? Sí. Intenciones y capacidades. Ahora, hablemos de temas terrenales. Para poder armar un arma nuclear necesitas tres cosas. Una, enriqueces uranio. En 25 kilos de uranio enriquecido al 93.8% tenés una hermosa cabeza nuclear. ¿Bien? O sea, Hoy, ¿cómo está Irán en ese sentido? Los expertos hablaban supuestamente estaban en 60. Supuestamente tiene 460 kilos del 60%, que equivale a unas 10 o 11 cabezas nucleares. La pregunta es si tiene centrifugadoras para poder elevar eso de 60 un poco más. O sea que lo primero es necesitas enriquecer uranio. Lo segundo, necesitas saber armar una cabeza nuclear. Irán lo sabe. Tercero, necesitas un misil para poder portar una cabeza nuclear. E Irán lo tiene. Por lo tanto, tiene todos los condimentos. Por eso, aquella persona que te diga, no, pero Irán no tiene una bomba nuclear. ¿Y con eso qué? Tiene todos los componentes para hacerlo. Claro. Es suficientemente grave porque además tiene la intención de borrar a países del mapa, y no solamente Israel. Entonces, es muy grave, y eso es una violación de la ley internacional. Por lo tanto, cuando viene, por ejemplo, presidentes como el presidente Sánchez y dice, esto es una enorme violación a la ley internacional, pero ¿dónde estabas tú cuando Irán violó la Carta Magna de la ONU amenazando a destruir otro país, o violó el acuerdo de no proliferación nuclear, o violó los derechos que tenía la Organización Internacional de Energía Atómica a revisar tus centrales? Todo el tiempo violó la ley internacional. ¿Y vos te acordás solamente cuando Estados Unidos reacciona? Algo está mal, se llama hipocresía.